Bienvenidos a un nuevo video. El exorcismo de Emily Rose. Es un clásico entre los filmes de terror. La afamada película, estrenada en el 2005, se inspiró en uno de los casos de exorcismo más controversiales de la historia. Pero su historia real es incluso más perturbadora. Es conocida por su trágica historia relacionada con supuestas posesiones demoníacas y su posterior muerte debido a condiciones médicas graves. El caso de Anneliese, sucedido en Alemania en el año 1968. Comencemos. La joven Anneliese Michel era alemana y nació el 21 de septiembre de 1952. Fue una niña sana y tranquila que quería ser profesora y ayudar a hacer del mundo un lugar mejor. Creció en una familia extremadamente católica y fue influenciada por la religión. Vivía con sus padres y sus hermanas. Su madre Ana quedó embarazada fuera del matrimonio. Eso le afectó tanto que se sintió que había pecado, ya que en esa época era muy mal visto que tuvieran hijos fuera del matrimonio. En 1948, 4 años antes de que naciera Anneliese, se dice que cuando se casó con Joseph, fue tal el rechazo de su familia que incluso la obligaron a llevar un velo y vestir de negro en su boda, porque ya tenía hijos de otra persona, ya que consideraban que ya no era pura, por lo que cuando nació su hija Anneliese se esforzó por educarla, una religiosa madre que creía que la única forma de redimirse de sus pecados era a través del dolor. Anneliese creció tratando de ser la niña buena que su mamá quería. Su padre Joseph era religioso y consideraba convertirse en pastor. Sus 3 tías eran monjas. Anneliese vivió una vida normal cuando un giro oscuro e inesperado revolucionó su existencia, la de ella y la de toda su familia. Los acontecimientos empezaron a cambiar en 1968, cuando solo tenía 16 años de edad. La estudiante enfermó repentinamente, comenzó a presentar convulsiones y otros síntomas erráticos que llevaron al diagnóstico de epilepsia, por lo que sus padres decidieron buscar ayuda médica. Llegó a estar internada en un hospital psiquiátrico. Se sospechó también de una esquizofrenia, por lo que comenzaron un tratamiento prolongado que no mejoró el comportamiento de la joven. Posteriormente, inició con una depresión, pues nada la ayudaba. Además, por si fuera poco, debido a sus problemas de salud, había tenido que abandonar sus estudios universitarios. Los médicos que la atendían, lamentablemente, no sabían que su estado empeoraría drástica y rápidamente con el tiempo. Le administraron anticonvulsivos, pero los medicamentos no detuvieron las convulsiones y, en cambio, provocaron una pérdida de sodio en el cerebro, lo que provocó una pérdida de apetito. Después de un tiempo, Anneliese oró por una curación espiritual y pidió un exorcismo, pero la iglesia lo rechazó porque no cumplía con todos los requisitos, por lo que continuaron con ayuda médica. Anneliese entonces entró en tratamiento, donde le recetaron un medicamento utilizado para tratar la esquizofrenia, pero que fue fatal para ella, porque aumentó el número de convulsiones. La situación se volvió aún más alarmante, cuando Anneliese, mientras oraba, ya no podía tolerar la vista de objetos religiosos y comenzó a escuchar voces aterradoras. Ya para los años 1970, se aseguró rotundamente que la estudiante alemana estaba poseída. Para la familia,
la religión era el pilar de su existencia y estaban seguros de que había una presencia demoníaca dentro de ella. Las alucinaciones empeoraron y las convulsiones continuaron. La madre de Anneliese dijo que su hija era una chica amable, cariñosa, dulce y obediente, pero cuando estaba poseída era algo antinatural, algo que no puede explicar. Convencidos de que solo un exorcismo podría salvarla, desesperados, sus padres acudieron por otro tipo de ayuda, la de la iglesia. Dieron con los sacerdotes, quienes ofrecieron las palabras que tanto necesitaban escuchar. Para ellos, la joven efectivamente estaba poseída, por lo que se hicieron cargo del caso. Ambos, representantes de la Iglesia Católica, exorcizaron a la joven. De hecho, y como recoge el medio citado, el diagnóstico de posesión lo hizo en primera instancia el padre. Por su lado, fue designado por el obispo para llevar a cabo el ritual, y fue entonces cuando comenzaron las sesiones. Durante los 11 meses en que Anneliese fue sometida a exorcismos, su calvario alcanzó niveles extremos. Las sesiones se llevaban a cabo 2 veces por semana y podían durar hasta 4 horas. Para la familia, la religión era el pilar de su existencia. Lo que Anneliese tenía no era cuestión médica. Estaban seguros de que había una presencia demoníaca. La determinación de la familia Mitchell y su fe inquebrantable los llevaron a un camino tortuoso, donde la medicina y la religión se enfrentaron en una lucha desesperada. Algunos de los medios y la oralidad de la historia plantean que Anneliese era capaz de gritar días sin parar. Se afirmó, además, que la joven incluso llegó a beber su propia orina, comer carbón e incluso insectos en medio de sus crisis. En cada ritual, Anneliese era encadenada a una silla, inmovilizada, para evitar que se lastimara a sí misma o a los presentes. La intensidad de su sufrimiento era tal que perdió la capacidad de comer, beber y dormir de manera adecuada. Su cuerpo empezó a mostrar signos de un deterioro alarmante. Los sacerdotes, convencidos de la presencia de demonios, identificaron a varias entidades malignas en Anneliese, incluyendo a Lucifer, Caín, Judas, Nerón e incluso a Hitler. Estos nombres resonaban con horror entre los presentes, y la joven mostraba una fuerza sobrehumana durante estos episodios, lo que requería de que varios hombres la sujetaran. En una ocasión, fue tan grave la situación, incluso hirió considerablemente sus rodillas, rompió sus ligamentos, acentuaban debido a las 600 genuflexiones, gesto de flectar brevemente la rodilla derecha hasta el suelo con el torso erguido, que realizó obsesivamente durante uno de los exorcismos. En las grabaciones de las sesiones, que sumaban más de 42 horas de audio, se puede escuchar las voces de Anneliese cambiando y hablando en diferentes lenguas, un fenómeno que sus familiares y vecinos consideraron como prueba de la posesión. Der Hass lässt hier keine. Der Neid über die andere Engel. Es gibt's nie Ruhe! Ruhe gibt's nur da oben! Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur no. Nur Hass. Ja. Und es will ich dir auszufahren. Aller seligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Anneliese, du musst halt noch viele Seele mitreißen. Aber die Prüfung schafft ihr nicht auf den Taschen mit die Sauerzahn über so. Der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünf immer.
Maria kennt in allen deinen Fehltagen, dass du sagen, La constante tensión y la privación de alimentos y líquidos llevaron a Anneliese a un estado de malnutrición severa. Además, desarrolló neumonía, lo que empeoró su frágil condición física. Lo que desató la polémica frente al caso fueron varias cosas. Una de ellas, el hecho de que se utilizara un ritual que en aquel entonces ya tenía más de 360 años de antigüedad, el ritual Romanum, que quiere decir que es un libro que contiene todos los ritos de la Iglesia Católica, excepto la celebración de la Eucaristía, todos aquellos ritos que solamente preside un obispo. El último exorcismo tuvo lugar el 30 de junio de 1976. Para entonces, Anneliese estaba en un estado deplorable. Después de 11 meses y 67 sesiones de exorcismo, el cuerpo de Anneliese no pudo más y pereció el 1 de julio de 1976, por lo que la fiscalía comenzó a investigar lo sucedido. La autopsia reveló las terribles condiciones en las que había vivido sus últimos días. Anneliese, de 23 años de edad, llegó a pesar tan solo 30 kilos al momento de su fallecimiento. Pereció de desnutrición y deshidratación. El caso llegó a tribunales exactamente 2 años después de fallecer. Se dijo que 11 meses antes del deceso ya se había interrumpido el tratamiento médico de Anneliese y que los ritos de exorcismo se ejecutaron en secreto en el dormitorio de la casa de sus padres. Escalofriantes grabaciones de voz de Anneliese fueron reproducidas en el juicio, por lo que se consideró el caso por negligencia, que resultó en la condena de los padres de Anneliese y de los sacerdotes. Sin embargo, los padres no recibieron castigo alguno, porque ya habían sufrido lo suficiente, según la justicia alemana, mientras que los sacerdotes fueron sentenciados a 3 años en libertad condicional, con pago de fianza. Este veredicto dejó muchas preguntas sin responder y continuó alimentando el debate sobre la responsabilidad y la fe. El caso de Anneliese Michel sigue siendo un punto de referencia en la discusión sobre el equilibrio entre la ciencia y la religión. Provocó una ola de debates en Alemania y en todo el mundo sobre la libertad religiosa y los derechos paternales. También abrió un intenso diálogo sobre la responsabilidad de la Iglesia Católica y el papel de los exorcismos. La Iglesia se vio obligada a reexaminar sus prácticas y protocolos, especialmente en lo que respecta a la colaboración con la medicina moderna. Entre los cambios más significativos se incluyó la necesidad de que todos los exorcistas reciban entrenamiento médico. Este ajuste buscaba asegurar que los casos de supuesta posesión demoníaca fueran evaluados primero por profesionales de la salud mental y física, mitigando así el riesgo de tragedias similares. Anneliese, antes de fallecer esa noche, después de meses de sufrimiento, le dijo a su madre que tenía miedo. Sus últimas palabras fueron una mezcla de temor y resignación. «Mamá, tengo miedo». Anneliese confesó que experimentó varias visiones en las que la Virgen María le dio un mensaje, que podía escapar del diablo o convertirse en prueba de su existencia. Anneliese les dijo a sus seres queridos que la fecha de su liberación sería el 1 de julio. El caso de Anneliese inspiró no solo la película El exorcismo de Emily Rose, sino que también sirvió como base para muchas otras películas de género del terror. Aunque la película se tomó libertades artísticas, presentó al mundo una versión dramatizada de los eventos, lo que generó un renovado interés y controversia sobre el verdadero caso de Anneliese. La película mostró a una joven devota atrapada entre dos mundos,
el de la medicina moderna y el de las creencias religiosas tradicionales. La trama convirtió a Anneliese en un símbolo de la lucha entre estos dos enfoques para entender y tratar el sufrimiento humano. El impacto cultural de la historia se extendió más allá del cine. Documentales, libros y programas de televisión exploraron los detalles del caso, presentando diversas perspectivas y opiniones. Para algunos, Anneliese Michel se convirtió en un mártir moderno, una joven cuya fe inquebrantable la llevó a una lucha épica contra el mal. Para otros, su caso es un trágico ejemplo de los peligros de anteponer la religión a la ciencia, pero sigue dividiendo opiniones. Para la ciencia, fue un caso de epilepsia severa y psicosis religiosa, pero para los creyentes fue una guerra contra las fuerzas del mal. Pero las grabaciones siguen ocasionando miedo, escalofríos y una tristeza de todo el sufrimiento que vivió. Su cadáver fue exhumado el 25 de febrero de 1978, solo para confirmar si se había descompuesto y si había sido bajo las condiciones normales, lo cual así fue. El cadáver mostraba signos de putrefacción y esqueletización, por lo que volvieron a darle sepultura. En la actualidad, su tumba permanece como un lugar de peregrinaje para rezar el rosario por aquellos que creen que Anneliese Michel luchó contra el demonio.